Bienvenidos a un viaje fascinante hacia la manifestación de tus sueños con el libro Imaginación Despierta de Neville Goddard. En estas páginas descubrirás el poder transformador de tu mente y cómo la imaginación puede convertirse en la herramienta más poderosa para crear la realidad que deseas. Prepárate para explorar conceptos que desafiarán tus creencias sobre la manifestación, el poder del pensamiento y cómo puedes convertir tus sueños en realidades tangibles. Sumérgete en un mundo donde la imaginación se convierte en un poderoso motor de cambio y aprende a desatar su potencial ilimitado en cada aspecto de tu vida. No te pierdas la oportunidad de descubrir los secretos de la manifestación consciente. Asegúrate de suscribirte, darle like a este video y compartir tus comentarios y experiencias mientras exploramos juntos las profundidades de la imaginación despierta de Neville Goddard. Comencemos este emocionante viaje hacia la creación de tu realidad ideal. La imaginación despierta y la búsqueda. Capítulo 1. ¿Quién es tu imaginación? No descanso de mi gran tarea de abrir los mundos eternos, de abrir los ojos inmortales del hombre hacia el interior de los mundos del pensamiento, hacia la eternidad siempre expandiéndose en el seno de Dios, la imaginación humana. Black. Ciertas palabras, tras su uso prolongado, adquieren tantas connotaciones extrañas que casi dejan de significar algo. Una palabra así es imaginación. Esta palabra está hecha para servir a todo tipo de ideas, algunas de ellas directamente opuestas entre sí. Fantasía, pensamiento, alucinación, sospecha, de hecho, tan amplio es su uso y tan variados sus significados, que la palabra imaginación no tiene estatus ni significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, lo que significa que su perspectiva actual es demasiado restringida y, por lo tanto, no está a la altura de la tarea. A continuación, le decimos que sus ideas son pura imaginación, lo que implica que sus ideas no son sólidas. Hablamos de una persona celosa o desconfiada como víctima de su propia imaginación, es decir, que sus pensamientos no son ciertos. Un minuto después rendimos a un hombre el mayor homenaje describiéndolo como un hombre de imaginación. Por tanto, la palabra imaginación no tiene un significado definido. Ni siquiera el diccionario nos ayuda. Define la imaginación como 1. El poder de representación o acto de la mente, el principio constructivo o creativo. 2. Un fantasma. 3. Una noción o creencia irracional. 4. Planificar, trazar o maquinar como si implicaran una construcción mental. Identifico la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace inevitable el perdón de los pecados, la consecución de nuestros objetivos. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Solo hay una cosa en el mundo, la imaginación, y todas nuestras deformaciones de ella. Es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La imaginación es la puerta misma de la realidad. Hombre, dijo Blake, ¿es o el arca de Dios o un fantasma de la tierra y del agua? Naturalmente Él es solo un órgano natural sujeto al sentido. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, o sea Dios mismo, el cuerpo divino. Jesús, somos sus miembros. No conozco una definición más grande y verdadera de la imaginación que la de Blake. Mediante la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseemos ser. A través de la imaginación, desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras relaciones más íntimas, así como las más casuales, se vuelven imaginativas a medida que despertamos al misterio escondido desde los siglos, que Cristo en nosotros es nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta de que solo si vivimos mediante la imaginación podemos decir realmente que vivimos. Quiero que este libro sea el trabajo más simple, más claro y más franco que tenga él. Poder de realizar, que pueda alentarlos a funcionar imaginativamente, que puedan abrir sus ojos inmortales hacia el interior, a los mundos del pensamiento, donde contemplan cada deseo de tu corazón como grano maduro blanco ya para la siega. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para experimentarla ahora, pero no podremos experimentarla hasta que tengamos el sentido de Cristo como nuestra imaginación. El misterio escondido desde los siglos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es tu imaginación.
Este es el misterio que siempre me esfuerzo por comprender más profundamente y por instar a los demás. La imaginación es nuestro Redentor. El Señor del cielo. Nacido del hombre pero no engendrado del hombre. Todo hombre es María y debe dar nacimiento a Cristo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parece irracional al hombre, es solo porque se malinterpreta como biografía, historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan llamando la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transición gradual de un Dios de la tradición a un Dios de la experiencia. Si el nacimiento de Cristo, la imaginación, en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar el cómodo pero falso anclaje de la tradición. Cuando se descubra la imaginación como primer principio de la religión, la piedra de la comprensión literal habrá sentido la vara de Moisés y, como la roca de Sin, brotará el agua del significado psicológico para saciar la sed de la humanidad. Y todos los que tomen la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo con esta verdad transformarán el agua del significado psicológico en el vino del perdón. Luego, como el buen samaritano, lo derramarán sobre las heridas de todos. El Hijo de Dios no se encuentra en la historia ni en ninguna forma externa. Solo se le puede encontrar como la imaginación de aquel en quien su presencia se manifiesta. Oh, quisiera que tu corazón fuera un pesebre para su nacimiento. Dios volvería a ser niño en la tierra. El hombre es el jardín en el que duerme este Hijo unigénito de Dios. Él despierta a este Hijo elevando su imaginación al cielo y vistiendo a los hombres con estatura divina. Debemos seguir imaginando mejor que conocemos. El hombre, en el momento de su despertar a la vida imaginativa, debe afrontar la prueba de la filiación. Padre, revela a tu Hijo en mí. Y. A Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. La prueba suprema de la filiación es el perdón de los pecados. La prueba de que tu imaginación es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es tu capacidad para perdonar el pecado. Pecado significa errar el objetivo en la vida, no alcanzar el ideal, no lograr el objetivo. El perdón significa identificación del hombre con su ideal o objetivo en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque pone a prueba la capacidad del hombre para entrar y participar de la naturaleza de su opuesto. Que diga el débil, yo soy fuerte. Razonablemente, esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y participar de la naturaleza de su opuesto. Esta concepción de Cristo Jesús como imaginación humana plantea estas preguntas fundamentales. ¿Es la imaginación un poder suficiente, no solo para permitirme asumir que soy fuerte, sino que también es capaz por sí misma de ejecutar la idea? Supongamos que deseo estar en algún otro lugar o situación. ¿Podría yo, al imaginarme en tal estado y lugar, lograr su realización física? Supongamos que no puedo permitirme el viaje y supongamos que mi situación social y financiera actual se oponen a la idea que quiero realizar. ¿La imaginación sería suficiente por sí misma para encarnar estos deseos? ¿La imaginación comprende la razón? Por razón me refiero a deducciones a partir de las observaciones de los sentidos. ¿Reconoce el mundo externo de los hechos? En la forma práctica de la vida cotidiana, ¿es la imaginación una guía completa para el comportamiento? Supongamos que soy capaz de actuar con imaginación continua, es decir, supongamos que soy capaz de mantener el sentimiento de mi deseo cumplido, ¿mi suposición se convertirá en un hecho? Y, si se convierte en un hecho, ¿descubriré después de reflexionar que mis acciones durante el periodo de incubación han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no solo para asumir el sentimiento del deseo cumplido, sino que también es capaz por sí misma de encarnar la idea? Después de asumir que ya soy lo que quiero ser, debo guiarme continuamente por ideas y acciones razonables para lograr el cumplimiento de mi suposición. La experiencia me ha convencido de que una suposición, aunque falsa, si persiste en ella, se convertirá en un hecho, que la imaginación continua es suficiente para todas las cosas, y que todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de imaginación continua. ¿No es cierto que las enseñanzas de los evangelios solo pueden recibirse en términos de fe y que el Hijo de Dios busca constantemente signos de fe en las personas, es decir, fe en su propia imaginación? ¿No es la promesa?
Creed que recibéis y recibiréis. Lo mismo que. Imagina que eres y serás. No fue un estado imaginario en el que Moisés soportó como si viera al invisible. No fue gracias al poder de su propia imaginación que aguantó. La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de hechos externos. Los hechos son el fruto que atestigua el uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos captar la verdad con la mente lógica. Donde el hombre natural y sensato ve un capullo, la imaginación ve una rosa en toda su extensión. La verdad no puede abarcarse por hechos. A medida que despertamos a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es hacerla así, que un juicio verdadero no necesita ajustarse a la realidad externa con la que se relaciona. El hombre imaginativo no niega la realidad del mundo sensual exterior del devenir, pero sabe que es el mundo interior de la imaginación continua la fuerza mediante la cual el mundo sensual exterior del devenir se hace realidad. Él ve el mundo exterior y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interior de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que se desarrolla en la imaginación del hombre, sin que el hombre sensato y razonable sea consciente de ello. Pero se da cuenta de que todo hombre debe volverse consciente de esta actividad interna y ver la relación entre el mundo causal interno de la imaginación y el mundo sensual externo de los efectos. Es maravilloso descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido y escapar de las cárceles que construyó la ignorancia. El hombre real es una imaginación magnífica. Es este yo el que debe ser despertado. Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. En el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, realiza actos que en este nivel solo pueden llamarse milagrosos. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación, tú no me elegiste, yo te he elegido. Verá todo con pura objetividad, sin ninguna relación subjetiva. Sin darse cuenta de que todo lo que encuentra forma parte de él mismo, se revela ante el pensamiento de que ha elegido las condiciones de su vida, que están relacionadas por afinidad con su propia actividad mental. El hombre debe llegar a creer firmemente que la realidad está dentro de él y no fuera de él. Aunque los demás tienen cuerpo, vida propia, su realidad tiene sus raíces en ti, termina en ti, como la tuya termina en Dios. Capítulo 2. Instrucciones selladas. El primer poder que nos encontramos en el umbral del dominio del alma es el poder de la imaginación. Dr. Franz Hartmann. La primera vez que tomé conciencia del poder, la naturaleza y la función redentora de la imaginación fue gracias a las enseñanzas de mi amigo Abdullah, y a través de experiencias posteriores, aprendí que Jesús era un símbolo de la venida de la imaginación al hombre, que la prueba de su nacimiento en el hombre era la capacidad del individuo para perdonar el pecado, es decir, su capacidad para identificarse a sí mismo o a otro con su objetivo en la vida. Sin la identificación del hombre con su objetivo, el perdón del pecado es imposible, y solo el Hijo de Dios puede perdonar el pecado. Por tanto, la capacidad del hombre para identificarse con su objetivo, aunque la razón y los sentidos lo nieguen, es prueba del nacimiento de Cristo en él. Rendirse pasivamente a las apariencias e inclinarse ante la evidencia de los hechos es confesar que Cristo aún no ha nacido en ti. Aunque esta enseñanza me sorprendió y repelió al principio, porque yo era un cristiano convencido y sincero, y entonces no sabía que el cristianismo no podía heredarse por el mero accidente del nacimiento, sino que debía adoptarse conscientemente como una forma de vida. Más tarde, a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, penetró en mi comprensión y encontró su interpretación en un estado de ánimo más profundo. Pero debo confesar que es un momento difícil en el que se sacuden aquellas cosas que siempre se han dado por sentado. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará ni una sola piedra de comprensión literal después de beber el agua del significado psicológico. Todo lo que ha sido construido por la religión natural es arrojado a las llamas del fuego mental. Sin embargo, ¿qué mejor manera hay de entender a Cristo Jesús que identificar el personaje central de los evangelios con la imaginación humana, sabiendo que,
Cada vez que ejercitas tu imaginación con amor en nombre de otro, estás literalmente mediando a Dios para el hombre y, por lo tanto, alimentas y vestir a Cristo Jesús y que, cada vez que imaginas el mal contra otro, ¿estás literalmente golpeando y crucificando a Cristo Jesús? Cada imaginación del hombre es el vaso de agua fría o la esponja de vinagre para los labios resecos de Cristo. Ninguno de vosotros imagine mal en su corazón contra su prójimo, advirtió el profeta Zacarías. Cuando el hombre preste atención a este consejo, despertará del sueño impuesto por Adán a la plena conciencia del Hijo de Dios. Él está en el mundo, y el mundo es hecho por él, y el mundo no le conoce, la imaginación humana. Me pregunté muchas veces. Si mi imaginación es Cristo Jesús y todo es posible para Cristo Jesús, ¿todas las cosas son posibles para mí? Por experiencia he llegado a saber que, cuando me identifico con mi objetivo en la vida, entonces Cristo está despierto en mí. Cristo es suficiente para todas las cosas. Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mí mismo. Qué consuelo es saber que todo lo que experimento es el resultado de mi propio estándar de creencias, que soy el centro de mi propia red de circunstancias y que a medida que cambio, también debe hacerlo mi mundo exterior. El mundo presenta diferentes apariencias según difieren nuestros estados de conciencia. Lo que vemos cuando nos identificamos con un estado no puede verse cuando ya no estamos fusionados con él. Por estado se entiende todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero. Ninguna idea presentada a la mente puede realizarse a menos que la mente la acepte. Depende de la aceptación, del estado con el que nos identificamos, de cómo se presentan las cosas. En la fusión de imaginación y estado se encuentra la configuración del mundo tal como parece. El mundo es una revelación de los estados con los que se fusiona la imaginación. Es el estado desde el cual pensamos lo que determina el mundo objetivo en el que vivimos. El rico, el pobre, el bueno, el ladrón son lo que son en virtud de los estados desde los cuales ven el mundo. De la distinción entre estos estados depende la distinción entre los mundos de estos hombres. Individualmente tan diferente es este mismo mundo. No son las acciones y el comportamiento del buen hombre lo que debe igualarse sino su punto de vista. Las reformas exteriores son inútiles si no se cambia el estado interior. El éxito no se logra imitando las acciones externas de los exitosos, sino mediante acciones internas correctas y conversaciones internas. Si nos desprendemos de un estado, y podemos hacerlo en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que esa unión dio origen se desvanecen. Fue en el otoño de 1933, en la ciudad de Nueva York, cuando me acerqué a Abdullah para plantearle un problema. Me hizo una pregunta sencilla. ¿Qué deseas? Le dije que me gustaría pasar el invierno en Barbados, pero que estaba arruinado. Literalmente no tenía ni un centavo. Si te imaginas que estás en Barbados, dijo, pensando y viendo el mundo desde ese estado de conciencia en lugar de pensar en Barbados, pasarás el invierno allí. No debes preocuparte por las formas y los medios para llegar allí, porque el estado de conciencia de estar ya en Barbados, si está ocupado por tu imaginación, ideará los medios más adecuados para realizarse. El hombre vive comprometiéndose en estados invisibles, fusionando su imaginación con lo que sabe que es distinto de él mismo, y en esta unión experimenta los resultados de esa fusión. Nadie puede perder lo que tiene, salvo desprendiéndose del estado en el que las cosas experimentadas tienen su vida natural. Debes imaginarte en el estado de tu deseo cumplido, me dijo Abdullah, y quedarte dormido viendo el mundo desde Barbados. El mundo que describimos a partir de la observación debe ser como lo describimos en relación con nosotros mismos. Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado. Pero debemos usar la imaginación con maestría, no como un espectador que piensa en el fin, sino como un participante que piensa desde el fin. En realidad debemos estar ahí en la imaginación. Si hacemos esto, nuestra experiencia subjetiva se realizará objetivamente. Esto no es una simple fantasía, dijo, sino una verdad que se puede probar mediante la experiencia. Su llamado a entrar en el deseo cumplido fue el secreto del pensamiento desde el final. Cada estado ya existe como mera posibilidad siempre que se piense en él, pero es abrumadoramente real cuando se piensa en él. Pensar desde el fin es el camino de Cristo.
Comencé allí mismo, fijando mis pensamientos más allá de los límites de los sentidos, más allá de ese aspecto al que mi estado actual daba ser, hacia la sensación de estar ya en Barbados y ver el mundo desde ese punto de vista. Destacó la importancia del estado desde el cual el hombre ve el mundo mientras duerme. Todos los profetas afirman que la voz de Dios la escucha el hombre principalmente en sueños. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, luego abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Esa noche y varias noches después, me quedé dormido dando por sentado que estaba en la casa de mi padre en Barbados. Al cabo de un mes, recibí una carta de mi hermano, en la que decía que tenía un gran deseo de tener a la familia junta en Navidad y me pedía que usara el billete de vapor adjunto para Barbados. Zarpé 2 días después de recibir la carta de mi hermano y pasé un maravilloso invierno en Barbados. Esta experiencia me ha convencido de que el hombre puede ser lo que quiera si hace habitual la concepción y piensa desde el final. También me ha demostrado que ya no puedo excusarme culpando al mundo de las cosas externas, que mi bien y mi mal no dependen más que de mí mismo, que depende del estado desde el cual veo el mundo, cómo funcionan las cosas. Presentarse a sí mismos. El hombre, que es libre en su elección, actúa según concepciones que elige libremente, aunque no siempre sabiamente. Todos los estados concebibles están esperando nuestra elección y ocupación, pero ninguna cantidad de racionalización nos dará por sí sola el estado de conciencia que es lo único que vale la pena tener. El propósito último de la imaginación es crear en nosotros el Espíritu de Jesús, que es perdón continuo de los pecados, identificación continua del hombre con su ideal. Solo identificándonos con nuestro objetivo podremos perdonarnos por haberlo perdido. Todo lo demás es trabajo en vano. En este camino, cualquier lugar o estado al que transmitamos nuestra imaginación, hacia ese lugar o estado también gravitaremos físicamente. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Al dormir en la casa de mi padre en mi imaginación como si hubiera dormido allí en la carne, fusioné mi imaginación con ese estado y me vi obligado a experimentar ese estado también en la carne. Este estado era tan vívido para mí que podría haber sido visto en la casa de mi padre si cualquier persona sensitiva hubiera entrado en la habitación donde en mi imaginación estaba durmiendo. Se puede ver a un hombre donde está en la imaginación, porque un hombre debe estar donde está su imaginación, porque su imaginación es el mismo. Esto lo sé por experiencia, porque fui visto por unos pocos ante quienes deseaba ser visto, cuando físicamente me encontraba a cientos de millas de distancia. Yo, por la intensidad de mi imaginación y sentimiento, al imaginarme y sentirme en Barbados en lugar de simplemente pensar en Barbados, había atravesado el vasto Atlántico para influir en mi hermano para que deseara mi presencia para completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el final, desde el sentimiento de mi deseo cumplido, fue el origen de todo lo que sucedió como causa externa, como el impulso de mi hermano de enviarme un billete de vapor, y fue también la causa de todo lo que apareció como resultado. En Ideas del Bien y del Mal, W. B. Yeats, después de haber descrito algunas experiencias similares a esta mía, escribe: si todos los que han descrito acontecimientos como este no han soñado, deberíamos reescribir nuestras historias, porque todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar constantemente lanzando encantamientos, espejismos, ilusiones, y todos los hombres, especialmente los tranquilos que no tienen una vida egoísta poderosa, deben estar continuamente bajo su poder. La imaginación decidida, pensando desde el final, es el comienzo de todos los milagros. Me gustaría transmitirles una inmensa creencia en los milagros, pero milagro es solo el nombre que le dan aquellos que no tienen conocimiento del poder y función de la imaginación a las obras de la imaginación. Imaginarse a uno mismo en el sentimiento del deseo cumplido es el medio por el cual se entra en un nuevo estado. Esto le da al estado la cualidad de ser. Hermés nos dice: lo que es, se manifiesta, lo que ha sido o será, no está manifestado, pero no está muerto, porque el alma, la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas. El futuro debe convertirse en presente en la imaginación de quien sabia y conscientemente crearía las circunstancias.
Debemos traducir la visión en ser, el pensar en pensar desde. La imaginación debe centrarse en algún estado y ver el mundo desde ese estado. Pensar desde el final es una percepción intensa del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es vivir creativo. La ignorancia de esta capacidad de pensar desde el final es esclavitud. Es la raíz de toda esclavitud a la que está atado el hombre. Entregarse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interior. Una vez que el hombre acepta pensar desde el fin como un principio creativo en el que puede cooperar, entonces queda redimido del absurdo de intentar alcanzar su objetivo simplemente pensando en él. Construye todos los fines según el patrón del deseo cumplido. Toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre, y los infinitos estados de conciencia desde los cuales un hombre puede ver el mundo son puramente un medio para satisfacer ese hambre. El principio sobre el cual se organiza cada estado es alguna forma de hambre por elevar la pasión por la autogratificación a niveles de experiencia cada vez más elevados. El deseo es el resorte principal de la maquinaria mental. Es algo bendito. Es un anhelo correcto y natural que tiene como satisfacción correcta y natural un estado de conciencia. Pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo hacia la meta. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin un objetivo, vamos a la deriva. ¿Qué quieres de mí? Es la pregunta implícita que formula con mayor frecuencia la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, debes desearlo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es la falta de esta dirección apasionada de la vida lo que hace que el hombre fracase en sus logros. Es de suma importancia tender el puente entre el deseo, el pensar en, y la satisfacción, el pensar en. Debemos pasar mentalmente de pensar en el fin a pensar desde el fin. La razón nunca podría hacer esto. Por su naturaleza, se restringe a la evidencia de los sentidos, pero la imaginación, al no tener tal limitación, sí puede. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación, el hombre escapa de la limitación de los sentidos y de la esclavitud de la razón. No hay nada que detenga al hombre que puede pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Él crea los medios y crece fuera de la limitación hacia mansiones del Señor cada vez mayores. No importa lo que haya sido ni lo que sea. Todo lo que importa es: ¿qué es lo que quiere? Sabe que el mundo es una manifestación de la actividad mental que se desarrolla dentro de él, por eso se esfuerza por determinar y controlar los fines desde los cuales piensa. En su imaginación habita al final, confiando en que allí habitará también en la carne. Pone toda su confianza en el sentimiento del deseo cumplido y vive comprometiéndose con ese estado, pues el arte de la fortuna consiste en tentarlo a hacerlo. Como el hombre en el estanque de Betesda, está listo para el movimiento de las aguas de la imaginación. Sabiendo que cada deseo es grano maduro para quien sabe pensar desde el final, es indiferente a la mera probabilidad razonable y confía en que, a través de una imaginación continua, sus suposiciones se convertirán en hechos. Pero cómo persuadir a los hombres en todas partes de que pensar desde el fin es lo único vivo, cómo fomentarlo en cada actividad del hombre, cómo revelarlo como la plenitud de la vida y no como la compensación de los decepcionados, ese es el problema. La vida es algo controlable. Puedes experimentar lo que quieras una vez que te des cuenta de que eres su hijo y que eres lo que eres en virtud del estado de conciencia desde el cual piensas y ves el mundo. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Capítulo 3. Carreteras del mundo interior. Y los niños luchaban dentro de ella, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán separados desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. La dualidad es una condición inherente a la vida. Todo lo que existe es doble. El hombre es una criatura dual con principios opuestos incrustados en su naturaleza. Luchan en su interior y presentan actitudes ante la vida antagónicas. Este conflicto es la empresa eterna, la guerra en el cielo, la lucha interminable del hombre más joven o interior de la imaginación para afirmar su supremacía sobre el mayor o el hombre exterior de los sentidos. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros.
Él es el que viene detrás de mí, es preferido antes que yo. El segundo hombre es el Señor del cielo. El hombre comienza a despertar a la vida imaginativa en el momento en que siente la presencia de otro ser en sí mismo. En tus miembros hay dos naciones, razas rivales desde su nacimiento, uno ganará el dominio, el más joven reinará sobre el mayor. Hay dos centros distintos de pensamiento o puntos de vista sobre el mundo que posee cada hombre. La Biblia habla de estas dos perspectivas como naturales y espirituales. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede conocerlas, porque se disciernen espiritualmente. El cuerpo interior del hombre es tan real en el mundo de la experiencia subjetiva como su cuerpo físico exterior es real en el mundo de las realidades externas, pero el cuerpo interior expresa una parte más fundamental de la realidad. Este cuerpo interno existente del hombre debe ser ejercitado y dirigido conscientemente. El mundo interior de pensamiento y sentimiento con el que está en sintonía el cuerpo interior tiene su estructura real y existe en su propio espacio superior. Hay dos clases de movimiento, uno que es según el cuerpo interior y otro que es según el cuerpo exterior. El movimiento que se produce según el cuerpo interior es causal, pero el movimiento exterior es bajo compulsión. El movimiento interior determina el exterior que se une a él, trayendo al exterior un movimiento similar a las acciones del cuerpo interior. El movimiento interior es la fuerza por la cual todos los acontecimientos suceden. El movimiento exterior está sujeto a la compulsión que le aplica el movimiento del cuerpo interior. Siempre que las acciones del cuerpo interior coincidan con las acciones que el exterior debe realizar para apaciguar el deseo, ese deseo se realizará. Construye mentalmente un drama que implique que tu deseo se realiza y conviértelo en uno que implique el movimiento de ti mismo. Inmoviliza tu yo físico exterior. Actúa exactamente como si fueras a tomar una siesta y comienza la acción predeterminada en tu imaginación. Una representación vívida de la acción es el comienzo de esa acción. Luego, mientras te estás quedando dormido, imagínate conscientemente dentro de la escena. La duración del sueño no es importante, una siesta corta es suficiente, pero llevar la acción al sueño convierte la fantasía en un hecho. Al principio tus pensamientos pueden ser como ovejas descarriadas que no tienen pastor. No te desesperes. Si tu atención se desvía 70 veces 7, devuélvela 70 veces 7 a su curso predeterminado hasta que, por puro agotamiento, siga el camino señalado. El viaje interior nunca debe carecer de dirección. Cuando emprendes el camino interior, es para hacer lo que hacías mentalmente antes de empezar. Vas por el premio que ya has visto y aceptado. En el camino a Sanadú, el profesor John Livingston nos dice: pero desde hace tiempo tengo la sensación que este estudio ha madurado hasta convertirse en una convicción de que la fantasía y la imaginación no son dos poderes, sino uno solo. La distinción válida que existe entre ellos no reside en los materiales con los que operan, sino en el grado de intensidad del poder operante mismo. Trabajando a alta tensión, la energía imaginativa asimila y transmuta, en un tono bajo, la misma energía agrega y une esas imágenes que, en su tono más alto, se fusionan indisolublemente en una sola. La fantasía se ensambla, la imaginación se fusiona. He aquí una aplicación práctica de esta teoría. Hace un año, una niña ciega que vivía en la ciudad de San Francisco se vio enfrentada a un problema de transporte. Un desvío de autobuses la obligó a hacer 3 transbordos entre su casa y su oficina. Esto alargó su viaje de 15 minutos a 2 horas y 15 minutos. Pensó seriamente en este problema y llegó a la decisión de que un coche era la solución. Sabía que no podía conducir un automóvil, pero sentía que sí podían conducirla. Poniendo a prueba esta teoría de que siempre que las acciones del yo interior correspondan a las acciones que el yo físico exterior debe realizar para apaciguar el deseo, ese deseo se realizará, se dijo a sí misma: me sentaré aquí e imaginaré que me llevarán a mi oficina. Sentada en su sala de estar, empezó a imaginarse sentada en un coche. Sintió el ritmo del motor. Se imaginó que olía el olor a gasolina, sentía el movimiento del coche, tocaba la manga del conductor y sentía que el conductor era un hombre. Sintió que el auto se detenía y, volviéndose hacia su acompañante, le dijo: muchas gracias, señor. A lo que él respondió: el placer es todo mío.
Luego salió del auto y escuchó la puerta cerrarse mientras la cerraba. Me dijo que centraba su imaginación en estar en un coche y, aunque ciega, veía la ciudad desde su paseo imaginario. Ella no pensó en el viaje. Pensó en el viaje y todo lo que implicaba. Este viaje intencional, controlado y subjetivamente dirigido, elevó su imaginación a su máxima potencia. Mantuvo su propósito siempre ante ella, sabiendo que había cohesión en el movimiento interno intencional. En estos viajes mentales se debe sostener una continuidad emocional, la emoción del deseo cumplido. La expectativa y el deseo estaban tan intensamente unidos que pasaron inmediatamente de un estado mental a un acto físico. El yo interior avanza mejor por el rumbo predeterminado cuando las emociones colaboran. El yo interior debe estar encendido, y la mejor manera de hacerlo es con el pensamiento de grandes hazañas y ganancias personales. Debemos disfrutar de nuestras acciones. Durante 2 días sucesivos, la niña ciega realizó su paseo imaginario, dándole toda la alegría y viveza sensorial de la realidad. Unas horas después de su segundo viaje imaginario, una amiga le contó una historia en el periódico de la tarde. Era la historia de un hombre interesado en los ciegos. La niña ciega lo llamó por teléfono y le expuso su problema. Al día siguiente, de camino a casa, se detuvo en un bar y mientras estaba allí sintió la necesidad de contarle la historia de la niña ciega a su amigo el propietario. Un completo desconocido, al escuchar la historia, se ofreció a llevar a la niña ciega a casa todos los días. El hombre que contó la historia dijo entonces, si la llevas a casa, yo la llevaré al trabajo. Esto fue hace más de un año, y desde ese día, estos dos caballeros han llevado y traído a esta niña ciega de su oficina. Ahora, en lugar de pasar 2 horas y 15 minutos en 3 autobuses, llega a su oficina en menos de 15 minutos. Y en ese primer viaje a su oficina, se volvió hacia su buen samaritano y le dijo, «Muchas gracias, señor», y él respondió, «El placer es todo mío». Así, los objetos de su imaginación eran para ella realidades de las cuales la manifestación física era solo el testigo. El principio animador determinante fue el paseo imaginativo. Su triunfo solo podría ser una sorpresa para aquellos que no conocían su viaje interior. Mentalmente vio el mundo desde este viaje imaginativo con tal claridad de visión que cada aspecto de la ciudad adquirió identidad. Estos movimientos internos no solo producen los correspondientes movimientos externos, esta es la ley que opera bajo todas las apariencias físicas. Quien practique estos ejercicios de bilocación desarrollará poderes inusuales de concentración y quietud e inevitablemente alcanzará la conciencia despierta en el mundo interior y dimensionalmente más grande. Realizándose con fuerza, cumplió su deseo, pues, viendo la ciudad con el sentimiento de su deseo cumplido, correspondió al estado deseado y se concedió lo que los hombres dormidos piden a Dios. Para realizar tu deseo, debe comenzar una acción en tu imaginación, aparte de la evidencia de los sentidos, que implique movimiento del yo e implique el cumplimiento de tu deseo. Siempre que sea la acción que el yo externo realice para apaciguar el deseo, ese deseo se realizará. El movimiento de todo objeto visible no es causado por cosas que están fuera del cuerpo, sino por cosas que están dentro de él, que operan desde adentro hacia afuera. El viaje está en ti mismo. Viajas por las carreteras del mundo interior. Sin movimiento interior, es imposible producir nada. La acción interior es una sensación introvertida. Si construyes mentalmente un drama que implica que has realizado tu objetivo, luego cierras los ojos y deja caer tus pensamientos hacia adentro, centrando tu imaginación todo el tiempo en la acción predeterminada y participas en esa acción, te convertirás en un ser autodeterminado. La acción interior ordena todas las cosas según su propia naturaleza. Pruébelo y vea si un ideal deseable una vez formulado es posible, porque solo mediante este proceso de experimentación podrá realizar sus potencialidades. Es así como se está realizando este principio creativo. Entonces, la clave para vivir con un propósito es centrar tu imaginación en la acción y el sentimiento del deseo satisfecho con tal conciencia, tal sensibilidad, que inicies y experimentes el movimiento en el mundo interior. Las ideas solo actúan si se sienten, si despiertan movimiento interior. El movimiento interior está condicionado por la automotivación, el movimiento exterior por la compulsión. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, yo os lo daré. Y recuerda,
El Señor tu Dios en medio de ti es poderoso. Capítulo 4. Las tijeras de podar de revisión. El segundo hombre es el Señor del cielo. Nunca dirá orugas. Él dirá, hay muchas mariposas en nuestras coles, Rue. No dirá, es invierno. Dirá, el verano está durmiendo. Y no hay capullo lo suficientemente pequeño ni de color lo suficientemente triste como para que Kester no lo llamara el comienzo del golpe. Mary Webb, preciosa perdición. El primer acto de corrección o curación es siempre revisar. Hay que empezar por uno mismo. Es la actitud de cada uno la que debe cambiarse. Lo que somos, solo eso podemos ver. Emerson es un ejercicio de lo más saludable y productivo revivir diariamente el día como desearías haberlo vivido, revisando las escenas para que se ajusten a tus ideales. Por ejemplo, supongamos que el correo de hoy trae noticias decepcionantes. Revisa la carta. Reescríbelo mentalmente y haz que se ajuste a la noticia que desearías haber recibido. Luego, en tu imaginación, lee la carta revisada una y otra vez. Esta es la esencia de la revisión, y la revisión resulta en la derogación. El único requisito es despertar tu atención de una manera y con tal intensidad que quedes completamente absorto en la acción revisada. Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos mediante este ejercicio imaginativo y eventualmente alcanzarás la visión. Pero recuerda siempre que el objetivo final de este ejercicio es crear en ti el Espíritu de Jesús, que es el perdón continuo de los pecados. La revisión es de suma importancia cuando el motivo es cambiar uno mismo, cuando hay un deseo sincero de ser algo diferente, cuando el anhelo es despertar el espíritu activo ideal del perdón. Sin imaginación, el hombre sigue siendo un ser de pecado. El hombre, o avanza hacia la imaginación o permanece prisionero de sus sentidos. Avanzar hacia la imaginación es perdonar. El perdón es la vida de la imaginación. El arte de vivir es el arte de perdonar. El perdón es, de hecho, experimentar en la imaginación la versión revisada del día, experimentar en la imaginación lo que desearías haber experimentado en la carne. Cada vez que se perdona realmente, es decir, cada vez que se revive el acontecimiento como debería haber sido vivido, se nace de nuevo. Padre, perdónalos. No es la súplica que llega una vez al año, sino la oportunidad que llega todos los días. La idea de perdonar es una posibilidad diaria y, si se hace con sinceridad, elevará al hombre a niveles cada vez más elevados del ser. Vivirá una Pascua diaria, y la Pascua es la idea de resucitar transformado. Y eso debería ser casi un proceso continuo. La libertad y el perdón están indisolublemente unidos. No perdonar es estar en guerra con nosotros mismos, porque somos libres según nuestra capacidad de perdonar. Perdona y serás perdonado. Perdona, no simplemente por un sentido de deber o servicio, perdona porque quieres. Tus caminos son caminos placenteros y todos tus senderos son paz. Debes disfrutar de la revisión. Solo puedes perdonar a los demás eficazmente cuando tienes un deseo sincero de identificarlos con su ideal. El deber no tiene impulso. El perdón es cuestión de retirar deliberadamente la atención del día no revisado y darle plena fuerza y gozo al día revisado. Si un hombre comienza a revisar aunque sea un poco las aflicciones y problemas del día a día, entonces comienza a trabajar prácticamente sobre sí mismo. Cada revisión es una victoria sobre sí mismo y, por tanto, una victoria sobre su enemigo. Los enemigos de un hombre son los de su propia casa. Y su casa es su estado de ánimo. Cambia su futuro a medida que revisa su día. Cuando un hombre practica el arte del perdón, de la revisión, por real que sea la escena en la que se posa la vista, la revisa con su imaginación y contempla algo nunca antes presenciado. La magnitud del cambio que implica cualquier acto de revisión hace que dicho cambio parezca totalmente improbable para el realista, el hombre poco imaginativo, pero los cambios radicales en la suerte del pródigo fueron todos producidos por un cambio de corazón. La batalla que libra el hombre se libra en su propia imaginación. El hombre que no revisa el día ha perdido la visión de esa vida, a cuya semejanza es la verdadera labor del Espíritu de Jesús transformar esta vida. Todo lo que queráis que los hombres os hagan, así haced vosotros con ellos, porque esta es la ley.
Así es como una amiga artista se perdonó a sí misma y fue liberada del dolor, la molestia y la hostilidad. Sabiendo que nada más que el olvido y el perdón nos llevarán a nuevos valores, se arrojó sobre su imaginación y escapó de la prisión de sus sentidos. Ella escribe: el jueves enseñé todo el día en la escuela de arte. Solo una pequeña cosa estropeó el día. Al entrar a mi salón de clases de la tarde, descubrí que el conserje había dejado todas las sillas encima de los escritorios después de limpiar el piso. Cuando levanté una silla, se me escapó de las manos y me asestó un fuerte golpe en el empeine de mi pie derecho. Inmediatamente examiné mis pensamientos y descubrí que había criticado al hombre por no hacer bien su trabajo. Como había perdido a su ayudante, me di cuenta de que probablemente sentía que había hecho más que suficiente y que era un regalo no deseado que rebotó y me golpeó en el pie. Al mirarme el pie, vi que tanto la piel como las medias de nylon estaban intactas, así que lo olvidé todo. Esa noche, después de haber estado trabajando intensamente durante unas 3 horas en un dibujo, decidí prepararme una taza de café. Para mi total asombro, no podía manejar mi pie derecho en absoluto y me daba grandes dolores. Salté a una silla y me quité la zapatilla para mirarla. Todo el pie era de un extraño color rosa violáceo, hinchado, deformado y al rojo vivo. Intenté caminar sobre él y descubrí que simplemente se agitaba. No tenía ningún control sobre ello. Parecía una de dos cosas, o me había roto un hueso al dejar caer la silla o algo podía dislocarse. No sirve de nada especular qué es. Será mejor que nos deshagamos de él de inmediato. Entonces me quedé en silencio, listo para fundirme en luz. Para mi completo desconcierto, mi imaginación se negó a cooperar. Simplemente decía, no. Este tipo de cosas suceden a menudo cuando estoy pintando. Simplemente comencé a discutir, ¿por qué no? Seguía diciendo, no. Finalmente, me di por vencido y dije, sabes que tengo dolor. Estoy intentando con todas mis fuerzas no tener miedo, pero tú eres el jefe. ¿Qué es lo que quieres hacer? La respuesta. Vete a la cama y revisa los acontecimientos del día. Entonces dije, está bien. Pero déjame decirte que si mañana por la mañana mi pie no está perfecto, la culpa será tuya. Después de arreglar la ropa de cama para que no me tocaran el pie, comencé a repasar el día. Fue lento porque me costaba mantener la atención alejada de mi pie. Pasé todo el día y no vi nada que añadir al incidente de la silla. Pero cuando llegué a primera hora de la tarde, me encontré cara a cara con un hombre que durante el último año se había esforzado en no hablar. La primera vez que esto sucedió, pensé que se había quedado sordo. Lo conocía desde la época escolar, pero nunca habíamos hecho más que saludar y comentar el clima. Amigos en común me aseguraron que yo no había hecho nada, que él había dicho que nunca le agradó y finalmente decidió que no valía la pena hablar. Yo había dicho, hola. Él no había respondido. Descubrí que pensé, pobre chico. Qué estado tan horrible. Haré algo al respecto. Entonces, en mi imaginación, me detuve allí y rehice la escena. Dije hola. Él respondió, hola, y sonrió. Ahora pensé, el buen ex. Repasó la escena un par de veces y pasó al siguiente incidente y terminó el día. ¿Ahora qué? ¿Hacemos el pie o el concierto? Había estado derritiendo y envolviendo un maravilloso regalo de coraje y éxito para una amiga que iba a debutar al día siguiente y esperaba con ansias dárselo esta noche. Mi imaginación sonó un poco solemne cuando dijo, hagamos el concierto. Será más divertido. Pero primero, no podríamos simplemente sacar mi pie de imaginación, que está perfectamente en buen estado, de este pie físico antes de comenzar, supliqué. Por todos los medios. Hecho esto, la pasé muy bien en el concierto y mi amigo se llevó una tremenda ovación. A estas alturas tenía mucho sueño y me quedé dormido haciendo mi proyecto. A la mañana siguiente, mientras me estaba poniendo la zapatilla, de repente tuve un recuerdo rápido de sacar un pie descolorido e hinchado de la misma zapatilla. Saqué mi pie y lo miré. Era perfectamente normal en todos los aspectos. Había una pequeña mancha rosa en el empeine, donde recordé que lo había golpeado con la silla. ¡Qué sueño tan vívido! Pensé y me vestí. Mientras
Mientras esperaba mi café, me acerqué a mi mesa de dibujo y vi que todos mis pinceles estaban desordenados y sin lavar. ¿Qué te impulsó a dejar tus pinceles así? ¿No te acuerdas? Fue por tu pie. Así que, después de todo, no había sido un sueño, sino una hermosa curación. Había ganado con el arte de la revisión lo que nunca habría ganado por la fuerza. En el cielo, el único arte de vivir es olvidar y perdonar. Especialmente a la mujer. Black. Deberíamos tomar nuestra vida, no como parece ser, sino desde la visión de este artista, desde la visión del mundo perfeccionado que está enterrado bajo todas las mentes. Enterrado y esperando que revisemos el día. Se nos hace creer una mentira cuando vemos con los ojos, no a través de ellos. Black. Una revisión del día, y lo que ella consideraba tan obstinadamente real ya no lo era para ella y, como un sueño, se había desvanecido silenciosamente. Puedes revisar el día para complacerte a ti mismo y, al experimentar en la imaginación el habla y las acciones revisadas, no solo modificas la tendencia de la historia de tu vida sino que convierte todas sus discordias en armonías. Quien descubre el secreto de la revisión no puede sino dejarse guiar por el amor. Tu efectividad aumentará con la práctica. La revisión es la manera en que el derecho puede encontrar su poder apropiado. No resistáis al mal. Porque todos los conflictos apasionados resultan en un intercambio de características. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Para conocer la verdad, debes vivir la verdad, y para vivir la verdad, tus acciones internas deben coincidir con las acciones de tu deseo cumplido. La expectativa y el deseo deben convertirse en uno. Tu mundo exterior es solo movimiento interior actualizado. Por ignorancia de la ley de revisión, aquellos que emprenden la guerra son perpetuamente derrotados. Solo los conceptos que idealizan representan la verdad. Tu ideal del hombre es su yo más verdadero. Es porque creo firmemente que todo lo que es más profundamente imaginativo es, en realidad, más directamente práctico. Que les pido que vivan imaginativamente, piensen y se apropien personalmente del dicho trascendente. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No culpes, solo resolver. No es el hombre y la tierra en su forma más hermosa, sino que practicando el arte de la revisión se hace el paraíso. La evidencia de esta verdad solo puede residir en tu propia experiencia de ella. Intente revisar el día. Es a las tijeras de podar de la revisión a las que debemos nuestro mejor fruto. Capítulo 5. La moneda del cielo. Una firme persuasión de que una cosa es así, ¿la hace así? Y el profeta respondió, todos los poetas creen que así es. Y en épocas de imaginación, esta firme persuasión removió montañas, pero muchos no son capaces de una firme persuasión de nada. Hay que cada uno esté plenamente persuadido en su propia mente. La persuasión es un esfuerzo interior de atención intensa. Escuchar atentamente como si oyeras ese evocar, activar. Al escuchar, puedes oír lo que quieres oír y persuadir a aquellos que están más allá del alcance del oído externo. Háblalo internamente solo en tu imaginación. Haz que tu conversación interna coincida con tu deseo cumplido. Lo que deseas oír en el exterior, debes oírlo en el interior. Abraza el exterior interior y conviértete en alguien que escucha solo aquello que implica el cumplimiento de su deseo, y todos los acontecimientos externos del mundo se convertirán en un puente que conduce a la realización objetiva de tu deseo. Tu discurso interior está perpetuamente escrito a tu alrededor en sucesos. Aprenda a relacionar estos acontecimientos con su habla interior y se volverá autodidacta. Por habla interior se entiende aquellas conversaciones mentales que mantiene consigo mismo. Pueden ser inaudibles cuando estás despierto debido al ruido y las distracciones del mundo exterior del devenir, pero son bastante audibles en la meditación profunda y en los sueños. Pero ya sean audibles o inaudibles, tú eres su autor y moldeas tu mundo en su semejanza. Hay un Dios en el cielo, y el cielo está dentro de ti, que revela los secretos y hace saber al rey Nabucodonosor lo que será en los postreros días. Tus sueños y las visiones de tu cabeza mientras estabas en tu cama son estos. El habla interior a partir de las premisas del deseo cumplido es la manera de crear un mundo inteligible para ti. Observa tu discurso interior porque es la causa de acciones futuras.
El habla interior revela el estado de conciencia desde el cual ves el mundo. Haz que tu discurso interior coincida con tu deseo cumplido, porque tu discurso interior se manifiesta a tu alrededor en los acontecimientos. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, y capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y giramos sobre todo su cuerpo. Aquí también las naves, que aunque son tan grandes y son impulsadas por fuertes vientos, sin embargo se hacen girar con un timón muy pequeño, hacia donde quiere el gobernador. Así también la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Todo el mundo manifestado viene a mostrarnos qué uso hemos hecho de la palabra. Diálogo interno. Una observación acrítica de nuestro diálogo interior nos revelará las ideas desde las cuales vemos el mundo. El diálogo interior refleja nuestra imaginación y nuestra imaginación refleja el estado con el que está fusionada. Si el estado con el que estamos fusionados es la causa del fenómeno de nuestra vida, entonces nos liberamos de la carga de preguntarnos qué hacer, porque no tenemos otra alternativa que identificarnos con nuestro objetivo, y en la medida en que el estado con el que estamos identificados se refleja en nuestro habla interior, entonces, para cambiar el estado con el que estamos fusionados, primero debemos cambiar nuestro habla interior. Son nuestras conversaciones internas las que conforman los hechos del mañana. Despojaos de la conducta anterior, del viejo hombre, que es corrupto, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado en justicia. Nuestras mentes, al igual que nuestros estómagos, se estimulan con el cambio de alimentos. Quintiliano. Detén todo el viejo discurso interior mecánico negativo y comienza un nuevo discurso interior positivo y constructivo a partir de las premisas del deseo cumplido. La conversación interna es el comienzo, la siembra de las semillas de la acción futura. Para determinar la acción, debes iniciar y controlar conscientemente tu conversación interna. Construya una oración que implique el cumplimiento de su objetivo, como por ejemplo: tengo un ingreso grande, estable y confiable, consistente con la integridad y el beneficio mutuo, o estoy felizmente casado, soy buscado, estoy contribuyendo al bien del mundo, y repita esa frase una y otra vez hasta que te afecte internamente. Nuestro discurso interior representa de diversas maneras el mundo en el que vivimos. En el principio era la palabra. Lo que sembráis, cosecharéis. Mira esos campos. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así nace el destino del hombre. La luz de Asia. Los finales son fieles a los orígenes. Quienes van en busca del amor solo manifiestan su propio desamor. Y los que no tienen amor nunca encuentran el amor, solo los que aman encuentran el amor y nunca tienen que buscarlo. D. H. Lawrence. El hombre atrae lo que es. El arte de la vida es sostener el sentimiento del deseo cumplido y dejar que las cosas vengan a ti, no ir tras ellas ni pensar que huyen. Observa tu conversación interior y recuerda tu objetivo. ¿Se complementan? ¿Su conversación interna coincide con lo que diría audiblemente si hubiera logrado su objetivo? El habla y las acciones internas del individuo atraen las condiciones de su vida. A través de la autoobservación acrítica de tu conversación interior, descubres dónde estás en el mundo interior, y donde estás en el mundo interior es lo que eres en el mundo exterior. Te vistes del nuevo hombre siempre que los ideales y el habla interior coincidan. Solo así pueden hacer el nuevo hombre. La conversación interior madura en la oscuridad. De la oscuridad surge a la luz. El discurso interno correcto es el discurso que sería tuyo si realizaras tu ideal. En otras palabras, es el discurso del deseo cumplido. Soy eso. Hay dos dones que Dios ha concedido únicamente al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Estos dos son la mente y el habla, y el don de la mente y la palabra equivale al de la inmortalidad. Si un hombre usa correctamente estos dos dones, no se diferenciará en nada de los inmortales, y cuando abandone el cuerpo, la mente y la palabra serán sus guías, y por ello será llevado a la tropa de los dioses y las almas que has alcanzado la bienaventuranza. Hermética, traducción de Walter Scott. Las circunstancias y condiciones de la vida se reflejan en el habla interior, en el sonido solidificado.
El habla interior llama a los acontecimientos a la existencia. En cada acontecimiento, es el sonido creativo el que es su vida y su ser. Todo lo que un hombre cree y acepta como verdadero se revela en su discurso interior. Es su palabra, su vida. Intenta notar lo que estás diciendo en ti mismo en este momento, a qué pensamientos y sentimientos estás consintiendo. Estarán perfectamente entretejidos en el tapiz de tu vida. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu conversación interior, porque la vida, dijo Hermés, es la unión de la palabra y la mente. Cuando la imaginación combine tu habla interna con el deseo satisfecho, entonces habrá un camino recto en ti desde adentro hacia afuera, y el exterior reflejará instantáneamente el interior para ti, y sabrás que la realidad es solo una conversación interna actualizada. Recibid con mansedumbre la palabra innata que puede salvar vuestras almas. Cada etapa del progreso del hombre se logra mediante el ejercicio consciente de su imaginación, haciendo coincidir su discurso interno con su deseo cumplido. Debido a que el hombre no los iguala perfectamente, los resultados son inciertos, aunque podrían ser perfectamente seguros. La asunción persistente del deseo cumplido es el medio para cumplir la intención. A medida que controlamos nuestra conversación interna, adaptándola a nuestros deseos satisfechos, podemos dejar de lado todos los demás procesos. Entonces simplemente actuamos con una imaginación e intención claras. Imaginamos el deseo cumplido y mantenemos conversaciones mentales a partir de esa premisa. A través de una conversación interna controlada desde las premisas del deseo cumplido, se realizan aparentes milagros. El futuro se convierte en presente y se revela en nuestro habla interior. Estar sostenido por el discurso interno del deseo cumplido es estar anclado con seguridad en la vida. Puede parecer que nuestras vidas están destrozadas por los acontecimientos, pero nunca lo están mientras conservemos el discurso interno del deseo cumplido. Toda felicidad depende del uso activo y voluntario de la imaginación para construir y afirmar interiormente que somos lo que queremos ser. Nos adaptamos a nuestros ideales recordando constantemente nuestro objetivo e identificándonos con él. Nos fusionamos con nuestros objetivos ocupando frecuentemente el sentimiento de nuestro deseo cumplido. Es la frecuencia, la ocupación habitual, el secreto del éxito. Cuanto más a menudo lo hacemos, más natural resulta. Montajes elegantes. La imaginación continua se fusiona. Es posible resolver cada situación mediante el uso adecuado de la imaginación. Nuestra tarea es encontrar la frase adecuada, aquella que implica que nuestro deseo se realiza, y encender con ella la imaginación. Todo esto está íntimamente relacionado con el misterio de la vocecita apacible. La conversación interna revela las actividades de la imaginación, actividades que son las causas de las circunstancias de la vida. Como regla general, el hombre ignora por completo su conversación interna y, por lo tanto, no se ve a sí mismo como la causa sino como la víctima de las circunstancias. Para crear conscientemente las circunstancias, el hombre debe dirigir conscientemente su discurso interior, haciendo coincidir la pequeña y apacible voz con sus deseos satisfechos. Él llama a las cosas que no se ven como si lo fueran. El discurso interior correcto es esencial. Es la más grande de las artes. Es la manera de salir de la limitación hacia la libertad. La ignorancia de este arte ha hecho del mundo un campo de batalla y una penitenciaría donde solo se espera sangre y sudor, cuando debería ser un lugar de asombro y asombro. El diálogo interno correcto es el primer paso para convertirte en lo que quieres ser. El habla es una imagen de la mente y la mente es una imagen de Dios. Hermética, traducción de Scott. En la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa fue despertada por el sonido de una gran voz de autoridad que hablaba dentro de ella y le decía, debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Gastar es desperdiciar, despilfarrar, disponer sin retorno. Invertir es diseñar con un propósito del cual se espera obtener ganancias. Esta revelación de mi esposa trata sobre la importancia del momento. Se trata de la transformación del momento. Lo que deseamos no está en el futuro sino en nosotros mismos en este mismo momento. En cualquier momento de nuestras vidas nos enfrentamos a una elección infinita. Lo que somos y lo que queremos ser. Y lo que queremos ser ya existe, pero para realizarlo debemos adaptar nuestro habla y nuestras acciones internas a ello.
Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo único que cuenta es lo que se hace ahora. El momento presente no retrocede hacia el pasado. Avanza hacia el futuro para enfrentarnos a nosotros, gastado o invertido. El pensamiento es la moneda del cielo. El dinero es su símbolo terrenal. Se debe invertir cada momento, y nuestra conversación interior revela si estamos gastando o invirtiendo. Interésate más en lo que estás diciendo ahora interiormente que en lo que has dicho, eligiendo sabiamente lo que piensas y lo que sientes ahora. Cada vez que nos sentimos incomprendidos, mal utilizados, descuidados, sospechosos, asustados, estamos gastando nuestros pensamientos y perdiendo el tiempo. Siempre que asumimos el sentimiento de ser lo que queremos ser, estamos invirtiendo. No podemos abandonar el momento a una conversación interna negativa y esperar conservar el mando de la vida. Ante nosotros están los resultados de todo lo que aparentemente queda atrás. No se ha ido el último momento, pero en dirección contraria. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello para lo que la envié. Las circunstancias de la vida son las expresiones amortiguadas del diálogo interno que las creó. La palabra hecha visible. La palabra, dijo Hermés, es hijo, y la mente es padre del verbo. No están separados uno del otro, porque la vida es la unión de la palabra y la mente. Él quiso que surgiéramos de él mismo por la palabra de verdad. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Y utilizar sabiamente nuestro discurso interior para moldear un mundo exterior en armonía con nuestro ideal. El Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. La boca de Dios es la mente del hombre. Alimenta a Dios solo con lo mejor. Todo lo que es de buena reputación. Piensa en estas cosas. El momento presente siempre es el adecuado para una inversión, para decir interiormente la palabra adecuada. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mirad, os he puesto hoy delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal, las bendiciones y las maldiciones. Elige la vida. Eliges la vida, el bien y las bendiciones siendo lo que eliges. Se sabe que me gusta gustar solo. Haz que tu discurso interior bendiga y dé buenos informes. La ignorancia del hombre sobre el futuro es el resultado de su ignorancia de su conversación interna. Su conversación interior refleja su imaginación, y su imaginación es un gobierno en el que la oposición nunca llega al poder. Si el lector pregunta, ¿qué pasa si el discurso interior sigue siendo subjetivo y no puede encontrar un objeto para su amor? La respuesta es, no seguirá siendo subjetivo, por la sencilla razón de que el habla interior siempre se objetiva. Lo que frustra, encona y se convierte en la enfermedad que aflige a la humanidad es la ignorancia del hombre del arte de unir las palabras internas con el deseo satisfecho. El habla interior refleja la imaginación, y la imaginación es Cristo. Modifica tu discurso interior y tu mundo perceptivo cambiará. Siempre que el habla interna y el deseo están en conflicto, el habla interna invariablemente gana. Como el habla interior se objetiva a sí misma, es fácil ver que si coincide con el deseo, éste se realizará objetivamente. Si no fuera así, diría con Blake, es preferible asesinar a un bebé en su cuna que alimentar deseos no realizados. Pero lo sé por experiencia. La lengua prende fuego al curso de la naturaleza.